Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy les traigo la actualización de los árboles frutales tropicales en el mes de octubre. Y ya se está sintiendo el frío, estamos hoy a como unos 55 grados en la mañana, son como unos 13 grados centígrados y ya se está empezando a sentir, como les digo, el frío. Y bueno, aquí las atemoyas ya están perdiendo sus hojas, como ven este árbol. Me pongo un poquito más de lejos, hasta se le pueden ver las frutas porque ya las hojas se le están cayendo. A este se le están cayendo menos, pero aún así se le puede ver sus hojas que se van amarillando y se van cayendo. Y bueno, este árbol, las atemoyas han mantenido su tamaño, solamente estamos esperando que llegue la fecha de maduración. Básicamente ya lo que nos falta es esperar unos 2 mesecitos más para que ya estén listas para el consumo. Después por aquí las papayitas que sembramos de semillas pues están creciendo. Esta es una y aquí está la otra. La carambola, ya nos comimos una fruta y no hice el video de qué sabe, pero es que estaba deprisa y no lo pude hacer. Pero ya estaban, esa era la única que estaba madurando. Se pone completamente amarilla y este borde de aquí normalmente siempre queda un poquito más verde, pero empieza también a amarillar un poco. Ahí sabemos que está lista, por ejemplo, para ver esta. Miren, aquí hay una que ya dentro de poco la voy a quitar para consumir. Ve cómo se pone toda amarillita y estos bordes verdes se amarillan un poco, pero más que todo en la parte de arriba. Entonces, en lo que esa fruta esté lista, yo la voy a sacar y les voy a hacer un video de a qué sabe la carambola o la fruta estrella. Está muy buena la otra que nos comimos, que era más grande que este. De hecho era la más grande que tenía todo el árbol, pero en eso están estas frutas ahorita también, en proceso de maduración. Esto aquí no sé qué será, pareciera como de repente una quemada de sol, pudiera ser. Eso es lo que yo sola me estoy inventando, porque en realidad no estoy segura. En fin, que así va la carambola en octubre. La granada, no sé si esta lo podría considerar como tropical, pero miren el tamaño de esta, miren mi mano, miren esta granada, miren mi puño, miren esta granada, mucho más grande que dio poquitas, pero de buen tamaño. Aunque este árbol ya les he comentado que lo vamos a quitar porque ya es un árbol que tiene muchos años, ya dio todo lo que iba a dar de producción. Ya este año apenas dio 5 de dar tantas granadas. Este año solamente dio 5, así que hicimos unos hair layerings. Por ahí les voy a dejar el video de cómo se hacen los hair layerings y después el resultado de estos hair layerings viene para la semana que viene. Dieron los 2 hair layerings, se pegaron bien. De hecho eran 3 hair layerings, los 3 pegaron bien. Y bueno, vamos a esperar que saquen más raíces. Ya en una maceta los tenemos plantados para después que eliminemos este árbol, plantarlos o al lado, o ya veremos dónde lo vamos a poner. Los cítricos se han mantenido igual. Este es el único, la caracara orange, que está dando por aquí unas florecitas. Y bueno, estoy esperando a ver si por fin este arbolito decide dar alguna fruta, porque ya lleva desde el 2019 y son todos estos cítricos que tengo aquí, la verdad que han dado batalla para crecer. Han crecido muy lento. Después esta es la Washington Orange, no tiene nada en particular nuevo. Este es el limón amarillo, este está creciendo pero todavía muy lento. La lima o el limón verde, como lo llamo yo, súper cargado de frutas. Por cierto que ayer vinieron la gente de la División de Agricultura de California
para fumigar estos árboles, porque no sé si saben que hay una no contaminación, es una infección por un insecto. Les voy a poner el nombre aquí abajo porque es un nombre en chino. Un señor de China se trajo una planta, se la trajo para acá, no sé si fue para acá o para la Florida. En fin, que junto con la planta se trajo el bichito que no está acostumbrado a estas zonas y ha infectado toda la producción de cítricos de tanto de Florida como de California. Entonces, para tratar de controlar esa infección, van por todos los hogares, van viendo en qué zonas puede estar ese insecto, porque mata los árboles, mata totalmente los árboles y por supuesto la producción. Entonces vienen a fumigarlos y le echan tanto en el suelo, lo fumigan como tanto las hojas. No es algo que me gusta porque tratamos de hacer todo orgánico aquí, pero en ciertos casos hasta arrancan los árboles de las casas porque si es que están contaminados. La mandarina, como pueden ver aquí, con su mandarinita chiquita aquí también madurando, y otra mínima que tienen por aquí atrás. Eso es todo lo que tiene. Sí tiene bastante crecimiento nuevo, como pueden ver aquí. Todas estas cosas son nuevas. Después me pondré a quitar lo que crece hacia adentro, lo que esté cruzado, pero estoy dejándola crecer ahora que está saludable, que no tiene ningún tipo de insectos molestándola, para después decidir cuáles son las ramas que les dejo y cuáles le quito. El mango está estacional, no tiene ningún tipo de crecimiento en este momento, así que tiene sus etapas. Esta fue una rama que echó, pero que es relativamente nueva, no es algo que acaba de echar. Después los dragon fruits. Ya nos hemos comido bastantes frutas y ahorita estamos sin fruta, esperando nada más que estas que quedan aquí maduren. Por ahora están verdes. Eso con respecto al de aquí adentro. Después los aguacates también ya están todos de buen tamaño. Aquí hay uno, por aquí hay otro. Este es el Hass, por allá abajo hay más. Después este es el bacon. El bacon es el que se madura este mes. Había sacado uno de ellos y lo puse en el mostrador a ver si estaba, pero como que lo saqué demasiado pronto y no se maduró bien. Así que los voy a dejar un tiempito más en el árbol para que completen más su tiempo de maduración. Así está el aguacate. La jaboticaba es otro que está no está dormido porque no pierde sus hojas, pero está parado, no ha hecho nada en particular en octubre, ni en los meses anteriores. Ese otro árbol que es bien lento. El green zapote, estamos viendo a ver qué va a pasar con él, porque sí está vivo, porque si uno le raspa la corteza al árbol, está verde debajo, pero es como que se fue a dormir después del verano, se le cayeron sus hojas y sí le afectó bastante. Se le cayeron las hojas y así se quedó, no ha vuelto a retoñar. Así que bueno, esperando que pase algo con él para bien. Después aquí está el chico zapote, que este sí está en pleno crecimiento, siempre tiene puntas en crecimiento. Todo esto que ustedes ven aquí rojito, eso es nuevo. Ese sí como que no le afecta verano ni le afecta nada. Después las frutas, que tenía como unas 3, se le han caído, y la única que todos los días vengo a ver si todavía está es esta que está aquí, y bueno, está del mismo tamaño, no veo que haya crecido más, pero por lo menos no se ha caído. Por aquí tiene una flor que se le secó, no se ha caído, no sé si es que se esté formando. Sí pareciera que se estuviera formando una frutica adentro. Ojalá. Serían las únicas 2 frutas que tiene este árbol, que es del 2020. Así que, aunque es prematuro para él estar dando fruta, yo creo que por eso que se le cayeron porque dio muchísimas flores, eso sí, dio muchas flores,
pero las frutas que se lograron formar se terminaron abortando. Después por aquí está el jackfruit, que esto ahora resultó ser un enigma, porque esto fue una planta que nos regaló una señora diciéndonos que era jackfruit, pero mi esposo está viendo que las hojas no se parecen a jackfruit, parece que fuera una guayaba, así que vamos a tener que esperar a que esto crezca a ver qué carrizo es lo que es. Por aquí está el Surinam Cherry, también igual, no ha habido ningún cambio en él, ni flores ni nada, ha crecido hacia los lados, hacia arriba todavía no terminan de extenderse. Después por aquí está la guanábana, que está bien bonita, está frondosa, está saludable, y bueno, solamente ligando que este es el primer año que lo sembramos en tierra, que el frío del invierno no le vaya a pegar. Pero bueno, así está la guanábana, nada de flores, nada en particular. El mamey ya le quitamos la protección, pues ya por supuesto ya no hace sol, pero lo que queda es este tronquito, y menos con la esperanza de que después de que vengan las lluvias y todo eso, en primavera retoñe. Vamos a ver qué pasa. Así en primavera, hasta la primavera le damos chance de que retoñe, porque ya después de eso ya estamos más que seguros de que se murió. Por aquí tenemos los passion fruits que plantamos de semilla, han estado creciendo, y los tratamos de enredarlos del palito para que agarren por allí para arriba, pero bueno, así van. Después por aquí está la mata que decidió quedarse, que es tengo que ponerle su ladrillo, porque como lo quitamos de raíz supuestamente, le quité el ladrillo. Este es el ice cream bean, Inga, o tiene otros nombres también que ahorita no me vienen a la mente, pero miren cómo ha crecido. O sea, son varios, creció como un arbusto ahora. Por aquí tienes uno, por aquí hay otro, y esto que adentro son como varios. En fin, que lo vamos a dejar crecer así como un arbusto, a ver qué pasa con él. Ya que se quiere quedar, pues vamos a ver. Por aquí está el persimmon, que por allí ya les hice un video de que sabe el persimmon, creo que sale este fin de semana. Y bueno, no va a salir este fin de semana, porque este video lo voy a poner después, va a salir esta semana, que antes de que salga este video. Así, cuando salga este video ya va a estar al aire. ¿A qué saben los persimmon? Ya se están empezando a madurar, como ven aquí, cambiando de color. Pero ese fue uno que se maduró antes de tiempo y lo quise probar, pero todavía le falta. Estos tienen que ponerse todos de este color anaranjadito, así como si fuera un color calabaza. Y así va el persimmon. Después está este de aquí, señores, es la chirimoya, que por eso que, como dicen, crean en los milagros, porque pasan. Esta chirimoya ya les he contado, pero para los que son nuevos en el canal, era un árbol de chirimoya injertado. Se murió el injerto después del frío de un invierno, y bueno, nada, perdimos el arbolito, pensamos, ¿no? Y quedó el toconcito abajo, lo que era la planta madre. ¿Cuál no es sorpresa de nosotros? Que como en primavera empezamos a ver que tenía 3 ramitas pequeñitas creciendo, y miren en lo que se convirtieron esas 3 ramas. O sea, sigue siendo chirimoya, lo que no sabemos es qué variedad será. Y miren ahora por aquí lo que me estaba fijando yo ayer, que está empezando a dar flores. No sé si pueden ver esto aquí. A ver. Esta es una flor aquí abajo, esta es otra flor. Por aquí ya había visto otras. Miren, a ver si este lado no pega tanto el sol, se puede ver mejor. Esto aquí, otra flor. Así que vamos a ver si se dan. Serían nuestras primeras chirimoyas. La chirimoya yo nunca la he probado la temoya, pero la chirimoya no. Así que ha sido exitoso el arbolito de chirimoya que quedó.
después de que se murió el injerto, así que ya veremos. La guayaba que estamos viendo todavía, a ver qué clase de guayaba es, si es rosada o es amarilla. Aquí está, todavía está verde. Y después las guayabas, ya nos comimos la primera guayaba, está dando guayabas de todos tamaños, pero las que nos comimos hasta ahora, muchas están verdes, como pueden ver aquí, y están pues de tamaño, yo diría, pequeño, la mayoría. Aquí se ve mejor, pero hay unas que están inmensas, como por ejemplo estas de aquí, que se están ya empezando a madurar, todavía están verdes. Miren esta guayaba, miren mi mano, esto es una grosería. En fin, que miren esta otra guayaba, esta sí la voy a quitar hoy, esta ya está lista. Miren esta guayaba inmensa, pero así como tiene esa, también tienen estas así pequeñas. Y aquí hay otra que no se me olvidó embolsar. Así están las guayabas. Ya las guayabas en octubre ya están madurando, pero empezando a madurar. No se están madurando todas. Ya llega un momento en que todas se empiezan a madurar más o menos seguido, y prácticamente todos los días tengo una guayabita que comer. Por aquí está el toconcito de la otra guayaba que habíamos plantado. No sé si lo pueden ver aquí, esto aquí. También dándole chance hasta primavera a ver si retoña. La moringa, ahí la pueden ver, otra vez está creciendo, pensando yo que ya se iba a dormir, y decidió que va a crecer otro poquito más para darme trabajo. Así que vamos a tener más polvo de moringa. Y creo que eso es todo. Los tropicales de aquí del huerto, los persimmons, no sé si serán tropicales, pero ya están también perdiendo sus hojas. Y la higuera por ahí atrás también ya dio toda su producción, y lo que está es perdiendo ya las hojas para irse a dormir. Todos estos árboles se duermen. Me faltó la acerola. La acerola, ya una vez que empezó el frío, ya bajó un poquito la producción de las hojas, y ya, perdón, de las hojas no, de las flores, aunque aquí, como pueden ver, hay flores por todos lados, pero no he visto ahora que se estén formando más frutas nuevas. A ver, sí, lo que veo son las flores, pero no veo frutas, así que ya iremos dándonos cuenta si en octubre o en los meses que vienen todavía sigue este arbolito dando más fruta. Vamos a ver, o sencillamente da flores y después se les termina cayendo. Espero que esté enfocando el árbol, porque el sol me está pegando totalmente de frente y no veo ni qué es lo que estoy filmando. Así que por aquí ya eso es todo. Creo que ya le pasé por todos los tropicales. No se olviden de suscribirse al canal, eso me ayuda para que YouTube siga enseñando mis videos a más personas. Y para ver si aquí enfrente que queda por enseñarles. Bueno, aquí lo que quedan son las dragon fruit, que ya dieron toda su fruta. Esta no ha dado fruta nunca, pero esta sí dio unas cuantas. Y como al igual que la otra, miren, tiene fruta que estamos esperando que se madure, todavía están verdes. Y bueno, eso creo que sí es todo lo que hay en árboles tropicales aquí en el huerto tropical. Y bueno, ya será hasta el próximo mes que le haga la actualización de noviembre, y seguiremos viendo cómo les ha ido a todas estas plantas. Me faltó una, perdónenme. El Miracle Fruit. El Miracle Fruit le hemos quitado montones de fruta y las hemos ido congelando, pero como pueden ver, todavía, a ver, de este lado, todavía le quedan frutas. Generalmente las que tiene de exceso las quitamos y las ponemos a congelar. Aquí, a ver si se ven, ahí están. Y todos los días agarramos dos
Y cualquier fruta que estemos comiendo que sea ácida, pues con el uso de esta fruta, pues le exacerba el sabor dulce, le quita un poco el ácido y le ayuda a tener un sabor más dulce. Frutas que de repente compramos en el supermercado que no tienen tanto sabor, si tienen algo de saborcito ácido, se salvan porque esto ya les recupera el sabor dulce al máximo. Así que bueno, esta sí es la última, el Miracle Fruit, y ya con esto me despido hasta un próximo video. Hasta la próxima.